Voy a darle voy a darles una semanita para que la organicen y dentro de 8 días pues la envíen. ¿Sí se acuerdan cuál era la tarea de Apocalipsis, cierto? A ver, ¿quién se acuerda? Buenas noches, pastor. Buenas noches, claro, discúlpeme la tardanza. No te escuché, Jairito. Que buenas noches, pastor. Buenas noches, equipo. Discúlpenme la demora. Ah, buenas noches, Jairito, ¿cómo estás? Entiendo que está en una pregunta. Sí, entiendo, estoy preguntando si alguno se acuerda de la tarea de Apocalipsis. No, llegaron. Bueno, si no estoy mal, creo que debían estudiar Apocalipsis 4 y 5 y responder la pregunta cómo o de qué manera ese mensaje que escribió Juan era de ánimo para la iglesia de aquel entonces. ¿Por qué ese mensaje les iba a animar en lo que ellos estaban viviendo? ¿Ya se acordaron? Sí. Yo creo que sí se acordaron. Ok. Ah, hemos pasado hablando de la interpretación y de algunas herramientas que tú debes tener en cuenta. ¿Quién se acuerda de esas herramientas? A ver, vamos refrescando aquí, introduciéndonos un poquito en materia. ¿Quién se recuerda de esas herramientas? El contexto, Sí, ¿qué más? la comparación Ok, y la cultura. ok. ¿Alguien más? ¿Apoya? ¿Se acuerdan de la mano? Sí, sí, tengo. ¿Qué dice esa mano? Enfatizadas, repetidas, relacionadas, semejantes y distintas. Ok, eso es algo de los que ustedes debían aprender a conectar. Las cosas que son ta, 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 ¿cierto? Y uno de los aspectos muy importantes en ese proceso de interpretar, de aprender a concluir, de aprender a extraer el mensaje, obviamente tiene que ver con los contextos y en los contextos está la cultura. Eh, yo voy a hacer una dinámica un poquito rara, ¿sí? Am, usted va a sacar, vamos a ver si me puedo comunicar la idea.
usted va a sacar a una persona de el tiempo de Jesús, no vayamos más atrás, del tiempo de Jesús, y usted mentalmente la va a traer a nuestra época. Entonces, vamos a hablar de la cultura. Entonces, vas a traer una persona del tiempo de Cristo y la va a poner en el año 2025. Vamos nosotros no vamos a viajar, después lo vamos a hacer nosotros viajando en el tiempo, pero hagamos la dinámica de usted sacar la persona allá y traerla acá, y la va a invitar a su casa. Obviamente, ella se va a sentir rara, pero ¿qué tan rara? ¿Qué va a encontrar de diferente? ¿Qué va a ser difícil para ella? Pensemos un poquito, deje volar su imaginación, su creatividad. ¿Cómo se va a sentir esa persona en tu casa? ¿Qué cosas va a haber diferente? Yo creo que todo va a ser obviamente nuevo para para esa persona. Por supuesto, esa es la dinámica, Esperancita. Todo va a ser nuevo, pero ¿qué cosas, con qué va a chocar? ¿Qué le va a costar problemas? ¿Sí? Digamos, yo pensaría la cantidad de ruido, de tecnología, em, de contaminación, porque pues estamos hablando de la época de Jesús. Me imagino que obviamente debe haber estado menos lleno de contaminación. eh, sí, como de ruido, como, no sé, como todo más rápido, quizás. Bueno, listo. Voy a empezar yo con el ejemplo. Que ahí también. Ah, Voy a poner un ejemplo para que usted vaya calentando y usted deje de volar esa creatividad, esa imaginación. Llega la persona, fue transportada en un abrir y cerrar de ojos a mi casa y me dice, tengo sed. Y yo le digo, ve a la cocina y busca agua. Ve en la cocina, ahí en la cocina hay agua. No, pues toma del tubo. Ella entra a la cocina, ¿sí? Y empieza a buscar el agua. ¿Qué probabilidades? Probablemente buscaría una, como esas, ¿cómo era que se llamaban? Un A donde pozo y las una personas iban cisterna. a sacar el agua. Esas cisternas donde Aljibe iban a o sacar un el agua. aljibe. O un Entonces, aljibe. usted póngase en el contexto de la persona, entra a la cocina y empieza a buscar agua. ¿Qué posibilidades hay que la encuentre? Pues yo me imagino que la persona empezaría como, no sé, a cavar o a buscar esas cisternas. Y no la va a encontrar en el tubo, porque no la va a buscar en la llave, Ok, porque pues para ellos no hay relación lo uno con lo otro. ok, listo. Ese es como mi ejemplo. Tiene sed, le dicen que hay agua ahí en la cocina. Am, Vamos a suponer que atina a saber que ese lugar es la cocina porque yo le indiqué allá y se fue para allá. ¿Sí? Entra a la cocina, ve todo diferente, ve cosas diferentes allá, unos aparatos a los lados, unas ollas, pero todas vacías, está buscando agua y finalmente mira al piso y ve el agua de menta.
y se toma el agua de menta. ¿Es posible eso? Listo, ahora sí escucho a Susana. Pues yo creería que también con la alimentación pasaría, como que uno le dice, no, pues vaya al supermercado. Y o sea, ¿qué es eso? Primero que todo, porque ellos en cuanto al cultivo eran más como más cercanos al cultivo. Entonces nosotros no, la comida está en una nevera o ya está ahí, ¿sí? Entonces yo creería que podría también ser difícil para esa persona entender que ya no es tan difícil como conseguir el alimento, ¿sí? Como que ya no es de un árbol ni ¿sí? Sino va a un espacio y ahí ya tiene muchos productos, ya incluso demasiados para el consumo. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a hacer una recreación mental allí de un amigo de alguien que llega a tu casa de el tiempo de Cristo, el año cero del tiempo de Cristo y llega a tu casa? ¿Qué cosas diferentes, qué cosas difíciles, qué choques, qué frustraciones puede vivir? Jairito. A ver, meditando en esto, pues yo pienso que hay un choque mutuo, tanto del anfitrión como del visitante, porque como anfitrión me pasaría exactamente como dice el pastor, ve y tomas el agua y háblame. Y el otro, pero ¿dónde estoy? Estoy perdido. O sea que hay un conflicto de comunicación, partiendo de la comunicación. De la comunicación va a ser distinta, muy difícil para ambos, tanto para el anfitrión como como para el visitante. Entonces, es ponernos de acuerdo en es ponernos de acuerdo en las cosas nuevas y en las cosas viejas, de lo que tú sabes y en lo que yo sé. Entonces, es ir como comunicándonos para establecer ese código y poder llegar a una comunicación satisfactoria inicialmente, ¿no? Y gracias, Jairito. A ver, ¿quién más quiere recrear algo, pensar en algo que se le ocurra que... Estaba pensando, por ejemplo, si yo invitara a Pedro a mi casa, Pedro lucharía si, por ejemplo, es un sábado donde uno está comiendo es, chicharrón, morcilla, porque pues para él al comienzo fue una lucha. Digamos que si lo trajera antes de que el Señor hiciera todo ese proceso que hizo después, en cuanto a la comida, lucharía, ¿no? También, por ejemplo, si me viera de alguna manera enseñando, como ahora lo hago en la iglesia, de pronto también sufriría un choque, pues por lo que la concepción que él tenía. Bueno, yo creo que esas dos cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a utilizar la ingeniería en reversa. Sí, la ingeniería en reversa. Y nosotros nos vamos a ir para el tiempo de Cristo. Y usted llega, lo transportan en un abrir y cerrar de ojo allá. ¿Sí? Trate de recrear la escena. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? Trate de ponerle un poquito de imaginación ahí al tema. ¿Qué ves? ¿Cómo te sientes? Este, digamos que no sé. Digamos que no llega a la ciudad, sino llega ahí a- a una casita ahí en una vereda de las afueras de Jerusalén, cerca al Monte del Olivo, por ahí. Este, y hay una casita, hay una familia, y usted llega ahí. ah, ¿Qué cosas ve diferente? ¿Qué cosas le impactan?
¿Cómo te sientes? ¿Qué puedes copiar? Después nos vamos para la ciudad y vemos un poquito más, pero ¿qué puedes sentir? Estaba pensando que para uno de mujer debiera ser muy duro saber que tendría que ir a recoger agua de un pozo, caminar, cargar, ¿sí? Todo ese proceso de buscar el agua lejos, traerla. No, eso sí, para mí sería tenaz, de verdad, ese proceso. George, yo opino también que uno se sentiría un poco inútil, ¿no? No sé si les ha pasado que cuando usted, digamos yo que nací en la ciudad y fui criado en la ciudad y uno va al campo y entonces ellos tienen muchas tareas que para ellos es muy normal, ¿no? Traiga las vacas, vaya usted a traer una vaca. ¿Cómo va a hacer para cogerla? ¿Qué va a hacer para...? Lo que para ellos es una cosa tan sencilla, para nosotros es una cosa que no sabemos hacer. O sea, desconocemos muchas cosas del día a día. O vaya y traiga leña, ¿sí? Y eso le dicen a uno y va uno y trae leña. No, pero eso está verde, eso no sirve para nada. Entonces, uno de verdad no conoce a profundidad el conocimiento que ellos tienen allá de cómo era el día a día, ¿no? ¿Ok? Eso también creería yo. Sí, gracias. También yo creo que uno se sentiría, pues, por ejemplo, no sé si era terreno árido, Sí, podría claro. ser. En un terreno tan hostil, a veces Tipo mediodía, ¿no? uy, no, y saber que la tierra, que el agua no está como cercana, o sea, todo sería como muy duro para uno, el clima, la forma en que quizás ellos manejan ya ese espacio que nosotros no hemos manejado nunca. Entonces, esa aridez se siente como, uy, no, y el agua no la puedo tener aquí al lado, no me la puedo tomar rápido. Y me imagino que ellos en una casa eh, como la construcción, pues por dentro creo que, no sé, tenían, no sé, qué implica el oficio, por ejemplo. Hacer oficio en un no sé, pero creo que también el clima y la zona nos afectaría bastante. Sabes que ¿Quién más quiere? yo estaba pensando que, por ejemplo, nosotros las mujeres llegar como nos vestimos hoy día, con pantalón, y bueno, todas las formas como hoy día se viste la mujer, yo creo que eso ya sería para apedrear a todas las mujeres. Yo Sí, estaba pensando en algo tan básico como ir al baño. O sea, que nosotros tenemos una taza de baño, pues bien, ¿no? Y como que a uno le den las ganitas de ir al baño, ay, no, eso, no sé, llega me así, usted llega así, parecería, creo que la usted boca llegue, me por sabe a ejemplo, con una champaña, emergencia. quiero hacer chichi, ¿me presta el baño? Exacto, eso, uy, no. Ah, ya, detrás de la Eso casa, que es va. tan básico que uno no, se toca. Ok. Bueno, ahora vámonos para la ciudad. Prun, llegamos a Jerusalén, a la ciudad. Usted llega de isofacto ahí, ¿sí? ¿Qué encuentra? ¿Qué logra ver? ¿Qué logra entender? ¿Qué logra recrear? De lo que usted ha oído, por lo menos. Todavía no ha estudiado, pero ¿qué logra recrear? Por lo menos algo que yo viera así a simple vista es que por las calles corre popó, porque ellos hacían en una vasija y la botaban por la ventana Con el calor. con el calorcito. Me escucharon. Buenas noches. Llegué tardecito. Buenas noches, Vero. Ahora estás en la ciudad ahí. ¿Qué cosas ves diferente? ¿Qué cosas, o sea, mediodía tienes hambre, ya tienes calor, sí, Bueno, Eh,
yo considero lo que dijo la niña que el oficio en el rol de las mujeres sería muy difícil. Por ejemplo, nosotras tenemos como las amas de casa, hacemos un rol, es que somos amas de casa y salimos a trabajar, lo que, lo que hacemos a diario, sea que nos quedemos en casa o no, ¿qué haríamos nosotras allá? Y más cuando una mujer no tenía mucho, en esa época no había ni mucha voz ni mucho voto para nosotras. Y nosotras también a veces le decimos qué hacer a los maridos y en esa época no se podría. O en ese instante, en ese lugar no se podría. Sería un choque cultural, físico, como habló la niña anterior también. No, por todos los lados. Eso sería el acabose para uno. Y uno lo ve cuando lee como muy, muy por encimita, ¿cierto? Pero ya analizándolo de esa manera sería tremendamente un caos para uno, tremendo no, no sabría uno qué hacer, o pero en mi caso no sabría qué hacer, perdido. Por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén era una ciudad muy abarrotada de cosas, porque llegaban muchos peregrinos, había muchos mesones, gente que vendía, entonces como el bullicio, pues como un mercado, pero un mercado con mucho desorden, me imagino yo. Para mí eso, por ejemplo, sería como complicado salir uno a comprar y todo ese alboroto de gente buscando cosas, de pronto un poco desorganizado, me lo imagino yo, eh, pensando en no una ciudad como uno se la imagina, ¿no? Que las ciudades tienen sus lugares, obviamente Jerusalén también tenía sus casas donde habían casas más o menos grandes, pero en general eran casas muy humildes, entonces era todo un ambiente muy caótico, a veces me parece a mí. Ok. Vamos a suponer que usted llega como mujer y lo primero que llegas y vas a sentir como mujer es que alguien te pica el ojo y te muestra una moneda. Y usted dice, uy, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué esa persona te haría eso? ¿Qué crees? ¿Solo una moneda? Unas moneditas, son una moneda. La verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Un billete, sino una simple y llana No, porque moneda. ya no habían Oro, billetes, una habían monedita monedas. de oro. Una Bueno, monedita, un denario. un ¿Por qué denario. te podría haber hecho esa acción ese personaje? De pronto porque uno lleva una vestimenta diferente y allá habían ciertos protocolos en el vestido que indicaban que una mujer era de pronto una persona que se dedicaba Una a proveer prostituta. sexo. Una prostituta. No tenía aquí tapado al frente, así que ya era una prostituta. El peinado que usted llevaba ya era un peinado ostentoso, ¿sí? Sí. La forma como estaba maquillada, ya decía, no, y esta vieja está Bueno, buena, ¿sí? Jennifer dijo, ¿no? O nos A- agarran a piedra o nos dan moneda. Hasta 2 denarios le doy, ¿sí? ¿Por qué? Por la vestimenta, el olor de las calles, corriendo popó imagínese el olor, ¿sí? Bueno, todo esto que esa persona puede experimentar en tu casa y que tú puedes experimentar transportándote allá. Ah, no sé si alguien quería decir algo más, que lo haya cortado por ahí. No, pues yo quería decir que pensando, por ejemplo, en cosas que uno lee, por ejemplo, imagínate ver a una persona que se está, como dice, que se desgarran las vestiduras o que se echaban ceniza, pues uno viendo una escena de esas, pues uno quedaría como choqueado, ¿no? Viendo a alguien haciendo eso, pues, uno, ¿no? Algo Sí, así, claro. como cosas naturales de la cultura de ellos, pero que nosotros jamás hemos visto algo así. O pasar y ver a una persona crucificada por los romanos o por ahí maltratada por los romanos. Sí, sí, sí. Están terminando de hacer una crucifixión. O una persona con un esclavo, o O un con varios. esclavo, yo iba a decir eso, un esclavo, ¿sí? Apúrele y pegándole a un esclavo.
con un látigo. Entonces, todo eso que usted puede alcanzar a captar es lo que nosotros podemos llamar cultura. Todo eso es cultura. Así que es en ese ambiente y esa cultura que Dios dio un mensaje. Ahora hagamos otra dinámica y acuérdase de algunos pasajes bíblicos que tenían que ver con la cultura. Estoy entrenando su mente para que aprenda a ver la cultura. Usted va a leer la lección número 43 de tarea, va a ser el hazlo tú, donde va a hablar de Ruth, va a hablar de Daniel, va a hablar de, ya les digo de qué más va a hablar, de la última cena, del Salmo 24, de Corintios, ¿sí? Pero acuérdense de versículos que netamente son culturales. A ver, ¿quién se acuerda de un versículo del tiempo de Jesús? Puede ser de Pablo, de Pedro, de las cartas paulinas que son estrictamente culturales. Por ejemplo, cuando los apóstoles que fueron a predicar y se sacudían los pies donde no los recibían, se sacudían los pies, el polvo de los pies y se iban de ese lugar. ¿Ok? Eso es una acción cultural, eso es algo cultural. Aquí no lo hacemos. Aquí le mentamos la madrilla. No, mentiras. ¿Sí? ¿Qué otros versículos usted se acuerda que son estrictamente culturales? Que las mujeres no podían entrar a la sinagoga, sino tenían que estar afuera. ¿Ok? Bueno, ahí vamos. ¿Qué más? Las visitas que se hacían al templo cada tanto. ¿Las qué? Las visitas, la peregrinación que se hacía al templo cada X tiempo. Sí, que usted esté por ahí en el Pentecostés, la fiesta de los ramos. Y lavarse las manos porque se cruzan con los esclavos o con gente de otra. Lavarse las manos. Sí. Jesús cuando le dijo, cuando yo llegué, no me diste agua con qué lavarme los pies. Eso es cultural. Y esta con sus lágrimas me los ha lavado. Cultural. Y yo con sus cabellos, sí. La circuncisión de los niños, por ejemplo, en el templo. Usted llega y están circuncidando un niño, 8 días de nacido. Es algo cultural. ¿Sí? Esa parte es legal, pero también se hace cultural. ¿Cuál? Y la de la circuncisión. Sí, es legal, pero es cultural porque usted está lejos de sentir eso. ¿Qué más, Susana? Y ¿Qué cuando versículo? Jesús va al pozo a la samaritana, Sí, y pues como la costumbre de ir al pozo a recoger agua, entonces yo creería que también. Y ahí hablaron como ciertas cosas de los samaritanos y de los judíos. hablaron y no debía estar hablando con las americanas, porque es cultural. Él no podía dirigirse a una mujer sola. Si se dirige a una mujer sola es porque le está pasando 2 denarios. Por eso él le dice, ve y trae a su marido y hablamos.
que no podía estar hablando con ella sola. Eso es cultural, ¿sí? El pelo de las mujeres, cuando en Corintio dice que las mujeres no se deben cortar el cabello. Cultural, La barba en los varones. importante. Entonces, ¿a dónde quiero ir eso? Que esos aspectos culturales, aquí, en el tiempo de Jesús, camuflado en medio de esos aspectos, iba el mensaje de Dios. Y la tarea del estudiante de la Biblia es descubrir en medio de ese camuflaje qué es lo importante allá adentro. Muchas iglesias, muchos movimientos se han equivocado porque han transportado la cultura y no han sacado realmente lo que es importante. Por ejemplo, tomemos el cabello, ¿sí? Que la mujer debía tener señal de autoridad sobre su cabeza y por eso tenía que tener el cabello largo. ¿Cómo usted puede extraer el mensaje de allí? ¿Qué es lo que Dios está comunicando? Además que había un aspecto cultural, ¿no? De cómo se debían hablar el hombre y la mujer y ese tipo de cosas. Pero ¿qué era el mensaje que Dios estaba tratando de comunicar? En el caso del cabello, ¿qué piensan ustedes? Respeto a la autoridad, el sometimiento. Respecto a la autoridad, que había una norma, ¿sí? Había una norma, una forma en la que la mujer demostraba que respetaba a su marido y a las autoridades. ¿Sí? Hoy día sería difícil. ¿Cómo traería ese mensaje para el día de hoy? Transportémosla a nuestra cultura, a nuestra generación. ¿Cómo enseñaríamos un mensaje de respeto a la autoridad? Si ya no tenemos el tema del cabello, porque es cultural. George, hay un versículo que dice como que la gloria del hombre está en la mujer y la de la mujer en su cabello. ¿Es así? Sí, Eso también tendría que ver con eso, ¿no? sí, claro, ahí en Timoteo. Pero fíjense que ahí está usando solo figuras culturales. Si usted sigue indagando en la cultura, usted escarba en la cultura y usted dice, bueno, pero ¿qué es lo que está comunicando? ¿Cuál es el mensaje real? Y que sirva para pleno 2025 y que yo entienda qué es lo que está comunicando. Entonces, el trabajo del estudiante bíblico, del que hace hermenéutica, es empezar, ¿sí? A quitar, ¿sí? Digamos que de ese mensaje o de esa información, de ese texto, ¿sí? Tienen que empezar a quitar, digamos que, digamos que este es el mensaje y aquí le vamos a colocar esto y digamos no se ve tan fácilmente y usted tiene que empezar entonces realmente a desensamblar ese texto y empezar a mirar qué es lo que es importante aquí y empezar a quitarle, bueno, esto es cultura, esto es idiosincrasia, esto es, ¿qué le digo yo? Costumbres, esto es otra cosa, esto es otra cosa, y empezar a desensamblar para que usted encuentre cuál es el mensaje importante. Por ejemplo, en el texto que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Claro, ese texto se da en un contexto donde realmente la gente, si tenía una, una, una carpa, ¿sí? Que era el abrigo
y tenían algo de pan que comer ese día, o sea, eso era mucho pedir. Ya podían estar contentos. ¿Sí? Porque todo lo que necesitaban era una carpa donde meter la cabeza y pues algo que comer en el día y ya, no había nada más. Puede que ellos fueran conformistas, puede que ellos no tuvieran aspiraciones en la vida, uno copiaría el tema así, ellos, pues, ¿qué más? No les queda más, pues ellos fueron y trabajaron cuidando el trigo y pastorearon las ovejas y volvieron a casa y ya no hay nada más que hacer. Sí, dice, bueno, pues una vida como muy conformista, como sin sentido, como sin planes, sin proyectos de entrar a la universidad. ¿Qué era la universidad para ellos? Nada. O el colegio, o la escuela, ¿sí? Nada de eso. Entonces, fíjense que la cultura va a marcar algo muy importante en ese proceso de usted estudiar la palabra del Señor. Y tiene que aprender a diferenciar qué es cultura de qué es el mensaje. Y que Dios está camuflando el mensaje a través de la cultura, ¿sí? Y eso va a ser muy, muy importante. Y es muy importante que usted entienda que en el tiempo de Jesús había cultura hebrea, había cultura romana, había cultura bárbara, había cultura griega, ¿sí? Entonces, usted va a encontrar toda una miscelánea de maneras de pensar y el Señor está metiendo su mensaje allí. Y a veces está hablando, apelando al tema de la cultura griega y a veces está apelando al tema de la cultura hebrea. Por ejemplo, cuando el Señor dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Él está apelando a la cultura griega, a la mentalidad griega, ¿sí? Porque pues los hebreos no iban a pensar en el logos, ¿sí? En las ideas de Platón, de Aristóteles, sí, ellos no iban a pensar en eso, pero él está comunicando algo, ¿cierto? Tomando esa cultura. Entonces, tu tarea es aprender a desnudar, como dicen por ahí, los pasajes y sacar el mensaje, extraer el mensaje. Y que ese mensaje, ya que nosotros estudiamos la palabra del Señor, su mensaje permanece para siempre. Cuando la Biblia dice la palabra de Dios permanece para siempre, no es del texto con toda la riqueza cultural de aquel entonces, sino el mensaje del Señor, este mensaje, que es el que necesitamos descubrir, el mensaje de Dios. ¿Sí? Esa es tu tarea, esa es tu labor. ¿Sí? Por eso va a ser muy importante la cultura. ¿Sí? Y la cultura tiene muchas variables, qué comen, qué visten, cómo hablan, cómo son las relaciones, cómo es la relación del hombre y la mujer, ¿sí? Cuál es la función de los niños, dónde viven, en qué trabajan, los aspectos ceremoniales que nosotros a veces no tenemos en cuenta y a veces violamos el texto porque no sabemos los aspectos ceremoniales. Nosotros no tenemos ceremonias, nosotros no somos religiosos. Sí, técnicamente hablando, nosotros no somos religiosos. ¿Sí? O sea, nosotros somos una cultura, Colombia especialmente es una cultura rara porque Colombia no le tiene respeto a nada. Y aquí no, ¿sí? Allá un leproso ahí en la calle pidiendo limosna y usted ve alrededor del leproso un espacio grande por allá que todos pasan dando la vuelta porque eso es ceremonial. Ya, y lo encontrarías afuera de la ciudad, no lo encontrarías dentro de la ciudad. Y eso es un aspecto ceremonial.
¿Por qué? Porque si llegas a tocarlo lo contamina y eso estaba en la ley. Un aspecto ceremonial, ¿sí? No podía tener contacto con sangre. Un aspecto ceremonial, si es desde el punto de vista hebreo. Entonces, todas esas cosas son muy importantes en todo el tema de la cultura, ¿sí? Todo el tema de la cultura. Claro, hoy día es algo muy diferente. Los hombres y las mujeres aquí se tratan común y corriente. No hay ninguna, no hay ninguna demostración física de vestido que haya una diferencia entre el hombre y la mujer, ni en la forma en que se habla. Se pueden mirar a los ojos. Allá no, usted no podía mirar a un hombre a los ojos. La, la mujer, ni el hombre podía mirar a una mujer a los ojos. ¿Sí? Eso es un tema complejo. Entonces, fíjense que la cultura, hay una riqueza allí, pero que usted tiene que aprender a extraer. No sé si me hago entender o qué me entendieron. A mí me parece curioso con lo que dijiste de que ellos pues estaban contentos con la carpa y con la comida, porque me parece curioso cómo ellos, o sea, cuáles eran los sueños de ellos, creo que diferentes a los de nosotros, como qué aspiraciones tenían como cultura, porque nosotros culturalmente, por ejemplo, aspiramos que la universidad, que el viaje, que por la cantidad de información que tenemos, no sé qué sueños o aspiraciones podrían tener en esa cultura, por ejemplo. Ok. Incluso los hebreos, algo que estuve leyendo, estudiando en cuenta los hebreos, ellos, el tiempo de ellos era lineal, ¿sí? Casi ni siquiera pensaban en el pasado, era lineal. Ellos ni siquiera pensaban en un más allá, ¿sí? Ellos no pensaban en un futuro de, bueno, ¿cómo me veo en 10 años? No, eso, no tenían esa mentalidad, o sea, bueno, ¿y cómo va a ver en 10 años? Entonces, ellos no tenían preocupaciones que hoy día usted y yo tenemos y que nos lastiman, ¿sí? Nos lastiman, muchas veces nos lastiman. Y ellos no, ellos iban, trabajaban, volvían. Eso era toda la vida. De pronto el que estaba soltero, la ansiedad de buscar mujer, o la que estaba soltera, hombre, y ya. Pero usted y yo abrimos el closet, cada uno tenemos 10 pantalones, 20 camisas, 5 pares de zapatos, ¿no? No todos pastores. Y ellos llegaban y ahí en la esquina de la cama tenían todo lo que ellos poseían. La túnica vieja y la túnica nueva. Es que tenemos hijos. Posiblemente un par de sandalias si tenían sandalias y ya sale. ¿Ves? Eso es una parte que me encanta a mí de la cultura. Y otra vez, como hermenéuticos o como estudiantes de hermenéutica, muy posiblemente la falla más grande que vamos a tener en el proceso de extraer el mensaje del Señor es enredarlo con la cultura y no saber diferenciar qué es la cultura de lo que es el mensaje. Y esa es la tarea que usted tiene que mejorar, que tiene que crecer. Por eso en Apocalipsis va a ser muy importante que usted entienda la cultura para que usted pueda extraer el mensaje. Y por eso ese es el reto, que usted lea ese pasaje. Bueno, este pasaje, ¿cómo va a ser de ánimo para la cultura de Éfeso, para la cultura de Galacia? ¿Sí? ¿Cómo va a ser de ánimo? O sea, ¿qué le está queriendo decir el Señor en ese mensaje?
Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿la tarea de Apocalipsis para cuándo? ¿Quién ha adelantado algo? No, ni se acordaban. Amor, una acotación. Sí. Hay un libro que se llama Uso y Costumbres en las Tierras Bíblicas. Se lo recomiendo para aquellos que quieran de pronto precisamente poder filtrar lo que era una costumbre o de pronto no saben. Es un libro bien interesante y se lo recomiendo si lo quieren ¿Uso y costumbres qué, Marce? leer alguna vez. Usos y Uso y costumbres de Costumbres de las las tierras Tierras bíblicas. Bíblicas. ¿De las tierras bíblicas? También tenemos un libro que se llama Antropología Cultural de los tiempos de Cristo. Bonito Ya les también. mando una imagencita para que lo puedan de pronto ver. ¿Antropología cultural? Sí, Ok. es bonito, ese libro es bonito también. Explican cómo comían, solo ir a la mesa, cómo se sentaban a la mesa. ¿Sí? Pensando que no tenían sillas, entonces, ¿cómo era la mesa? ¿Quiénes se sentaban a la mesa? ¿Qué posición se sentaban a la mesa? Todo eso tiene una riqueza increíble. Y a través de esa riqueza Dios transmitió su mensaje. Y es hermoso, es maravilloso cuando usted empieza a desnudar la cultura y mirar cuál es el mensaje, cuál es el mensaje. ¿Listo? Bueno, que Dios me los bendiga. Fue un tiempo muy especial volverlos a ver, volver a conectar. Estábamos como muy separados. Mucho tiempo, ¿cierto? Mucho tiempo de vacaciones, casi 4 meses. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Veo mañana, Dios mediante. Bien, hasta luego. Dios mediante.